orgullosos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este programa de Más Salud Mental para Todos. Me presento, mi nombre es Cintia Alcocer y les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Me gustaría comentar y destacar que este programa es la última emisión de este año 2024 y por esa razón pues estoy muy emocionada, muy contenta porque tenemos un tema muy especial. Y antes de empezar quisiera presentar a quien siempre me acompaña, el maestro Pedro Marín. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás hoy? Qué gusto. Hola Cintia, muy buenas tardes. Igual un gusto para todos ustedes estar en esto. Justamente como comentabas, nuestro último programa del año, o sea, creo que hemos avanzado bastante en tan poco tiempo, diría, ¿no? Y bueno, el tema que vamos a abordar hoy es muy importante, ya que este mundo está cada vez más acelerado y lleno de demandas. El estrés y la ansiedad se ha convertido en compañeros habituales para muchas personas. Estos estados emocionales, cuando se vuelven crónicos, no solo afectan la salud mental, sino también el bienestar físico y social, deteriorando la calidad de vida de quienes lo padecen. En este contexto, el mindfulness ha surgido como una herramienta poderosa y efectiva para el manejo del estrés y la ansiedad. Así es, Pedro. Fíjate que a lo largo de estos programas en este año hemos visto mucho qué es la ansiedad, cuáles son estos tipos de trastornos a lo mejor en donde pues surgen síntomas depresivos o también aparte de la ansiedad, ¿no? Esta parte de la tensión muscular, a lo mejor este cansancio o a lo mejor esta pérdida de estar en el presente. Y el día de hoy vamos a tener un tema bien importante que es el mindfulness, porque justo es esta práctica, ¿no? Que por aquí tenemos que es milenaria, en donde pues nos vamos a concentrar en la parte de la meditación, ¿verdad? Consiste en entrenar la mente para poder enfocarnos en el presente y pues que también sea esto de manera consciente, ¿verdad? Sin juzgar y sobre todo con una actitud de aceptación. A través de esta práctica regular, pues el mindfulness nos va a permitir desarrollar una mayor autoconciencia emocional, una respuesta muchísimo más equilibrada ante situaciones estresantes y una capacidad renovada para manejar los pensamientos y emociones de manera pues mucho más saludable, que ese es el fin de estos programas, encontrar estas nuevas prácticas. ¿Qué te parece? Es muy interesante el tema, porque es por eso que el día de hoy vamos a exponer justamente el tema de mindfulness, que se aplica específicamente en el manejo del estrés y la ansiedad, y como parte de ello, nuestro objetivo es ofrecer una comprensión más profunda de cómo el mindfulness es una herramienta accesible y efectiva para promover la salud mental y emocional en cualquier contexto. En este programa tendremos la oportunidad de conversar con un especialista en mindfulness que tomará el reto de abordar y desarrollar el tema: aplicaciones del mindfulness para el manejo del estrés y la ansiedad. Conozcamos al invitado de hoy. Así es, vamos a conocerlo. Nuestro invitado del día es el doctor Hermes Castañeda Caudana. Él es licenciado en Educación Primaria, licenciado en Psicología, licenciado en Lengua y Literatura, maestro en Apreciación y Creación Literaria, maestro en Psicología Organizacional, maestro en Historia, maestro en Formación y Práctica Docente y doctor en Ciencias de la Educación. Bienvenidos. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, que me gustaría presentarles al doctor Hermes Castañeda Caudana. ¿Cómo está el día de hoy, maestro? Muy bien, espero que ustedes, al igual que nuestro público, la comunidad y Expro, se encuentren de la mejor manera y me hallo muy contento por compartir esta tarde. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperemos que este tema pues sea de interés para nuestro público y gracias.
Bueno, ¿qué te parece, Cintia, y doctor, si me permite hacer una pequeña reseña de su currículum y de su trayectoria? Claro que sí, Bueno, gracias. es licenciado en educación primaria, licenciado en psicología, licenciado en lengua y literatura, maestro en apreciación y creación literaria, maestro en psicología organizacional, maestro en historia, maestro en formación y práctica docente, doctor en ciencias de la educación, diplomado de formación de instructores del Mindfulness del Instituto Mexicano de Mindfulness. Ujú. Y bueno, también como parte de todo esto me gustaría invitar a nuestro público, a nuestra audiencia, que pueda escribir las preguntas, las dudas y comentarios en nuestra página y que nos sigan, ¿no? Así Sobre es, todo. en el chat de esta transmisión pueden hacer llegar sus comentarios, sus anécdotas, si ya han practicado mindfulness, si se les dificulta, si cómo lo han logrado, ¿no? Nos gustaría muchísimo saber, compártenos. Y pues, ¿qué les parece si iniciamos con el tema? Qué les parece? Yo creo que adelante, ¿no? Creo que Per- es un tema muy, muy Claro que sí. interesante Perfecto. y sobre todo conocer más. Bueno, doctor, pues tenemos una primera pregunta y creo que personalmente igual tengo como la noción de lo que es el mindfulness, pero sí nos gustaría que nos pudiera comentar cómo se diferencia de otras técnicas de relajación y meditación, porque a lo mejor por ahí tenemos como confusión entre estos términos, o si van juntos, nos gustaría saber, doctor, lo escuchamos. Claro que sí, maestra Cintia, maestro y público que nos acompaña. Como usted ya bien lo comentaba en la introducción, mindfulness es centrar nuestra atención en el momento presente, sin expectativa, sin autocrítica, y con una actitud de autocompasión. Me parece que a partir de una de estas características puedo establecer una primera diferencia con otras técnicas quizá orientadas a la relajación u otras prácticas de meditación. Y esta característica es la expectativa, porque en mindfulness buscamos practicar con mente de principiante. Esto significa estar abiertos a la experiencia sin afanarnos en lograr cierto objetivo o meta derivado de la práctica. Como ustedes mencionaban, en las prácticas orientadas a la relajación, posiblemente sí está presente esa expectativa. Me parece que un segundo aspecto importante que nos permitiría diferenciar mindfulness de otras prácticas de meditación es que si bien asociamos al mindfulness con ciertas prácticas de respiración o de atención a las sensaciones, emociones o a los pensamientos, sin embargo, se trata de algo más o de mucho más que eso. Mindfulness involucra una filosofía, involucra el adoptar una actitud ética hacia uno mismo. Hace rato mencionaba que una característica de la práctica es de tener la autocrítica y asimismo una relación ética con las personas y con el mundo. Me parece que en esencia eso podría decir que distingue a mindfulness. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Aquí ya entramos en otros conceptos y me llama mucho la atención porque nos habla de autocompasión, de autocrítica, de una actitud ética con nosotros mismos. Y yo creo que estamos acostumbrados a pensar en mindfulness solamente es respiración, pero no, va muchísimo más allá de poder a lo mejor encontrarnos, por así decirlo, ¿no? Con nosotros mismos. Pero esta parte de la autocompasión a veces es complicado. ¿Tú qué opinas, Peter? Creo que como hemos visto, ¿no? Esta parte de la meditación tiende mucho a confundirse, ¿no? Cuando pensamos en el mindfulness, muchas veces es como, o lo asocian a un método más holístico, o una condición nada más de una respiración tal vez consciente, y creo que solamente queda como que en esos términos generales,
pero nos damos cuenta de que simple y sencillamente va más allá de ello, ¿no? Por ahí, si no mal recuerdo, igual, doctor, es como uno de los principios, es como esta conciencia de uno mismo, ¿no? Lo que practica el mindfulness, ¿no? Si no mal recuerdo, es parte de eso, ¿no? El hacerse consciente de lo que nos está pasando, aprender a integrar todo lo que está a nuestro alrededor y que sea algo funcional, ¿no? A través justamente, ¿no? De una meditación probablemente guiada, aprender a reconocernos y todo esto que yo siempre le llamo los autos, ¿no? Para poder saber quiénes somos y cómo poder fluir en un contexto más específico. ¿No? A lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales beneficios del mindfulness en el manejo del estrés y la ansiedad según la evidencia científica? Claro que sí, es una pregunta, me parece que central en esta conversación. Y hay evidencia científica tanto en otras naciones como en nuestro propio país. Me parece que un estudio que representa un referente clave es el trabajo de John Kabat-Zinn en la Clínica del Dolor, cuando al implementar un programa para la reducción del estrés basado en mindfulness, logra demostrar la reducción de este en pacientes con enfermedades graves y que implican experiencias muy dolorosas. En nuestro país, una institución precursora de investigación en este campo es precisamente el Instituto Mexicano de Mindfulness, dirigido por el doctor Eric López, donde tuve la oportunidad de formarme como instructor. De ahí ha derivado también investigación donde se buscan adaptar o diseñar instrumentos más apropiados para medir qué sucede con nuestro bienestar, por ejemplo, antes y después de una intervención basada en mindfulness, pero adaptados a nuestro contexto sociocultural. Actualmente me parece que cada vez más hay una vasta investigación. Podemos localizar estudios donde se ha trabajado con mindfulness, en el caso que nos ocupa hoy para el estrés y la ansiedad, en diversos países de América Latina, en contextos educativos, en contextos de salud, también en el ámbito empresarial, precisamente derivado de estos resultados de diferentes investigaciones. Hoy en día hay empresas que implementan programas donde un instructor, un especialista en mindfulness puede trabajar prácticas de atención plena con los trabajadores de alguna organización, dado que hoy en día sabemos en este ámbito de las organizaciones complejas que un trabajador que tiene un mayor nivel de bienestar, asimismo se muestra más creativo, más productivo, está más satisfecho con su trabajo. Entonces hay una investigación en todos estos campos y me parece también que es una beta muy importante para continuar investigando, tanto en educación como en salud, como en el campo de las organizaciones, entre otros, como ya mencionaba. Creo que es bastante complejo, ¿no? Esta parte y demasiadas aplicaciones que se tienen, ¿no? Creo que aquí rompemos un estigma o una barrera, ¿no? De lo que se considera como tal vez un método holístico que solamente es como parte de una meditación. Vemos que hay diferentes aplicaciones y sobre todo esta base científica, ¿no? Que comprueba que efectivamente ha tenido beneficios, ¿no? Y cambios de tal vez en el pensamiento, en el actuar, en el ambiente, dependiendo de las aplicaciones que se puedan tener. Justamente como mencionaba, doctor. Es correcto. Y a mí me gustaría agregar que también esto que menciona, doctor, de medir el bienestar, creo que ahí podría ser una de las claves, ¿no? En esta parte de las diferentes aplicaciones que tiene y sobre todo hablando de la evidencia científica, pues que hay un resultado que es observable. Y de hecho, se me viene a la mente en estos contextos a lo mejor laborales, ¿no? Que de repente decimos, bueno, me voy a dar mis 5 minutos Milky Way que le dicen por ahí, ¿no? Y justamente lo quiero arraigar a esta siguiente pregunta, porque nos gustaría saber, doctor, si hay alguna forma
de poder practicar pues alguna técnica del mindfulness justo en estos espacios en donde a lo mejor se pueda propagar más el estrés y la ansiedad y cómo le podemos hacer para hacerlo pues digamos de inmediato, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a tener estas técnicas sencillas e incorporarlas a nuestra rutina diaria? Por supuesto que sí, maestra. Hay prácticas informales que responden a esa pregunta que usted me hace, donde en cualquier entorno, en cualquier momento del día, podemos llevarlas a cabo. Se les llama informales porque no están duradas y se caracterizan también por su brevedad. Incluso algunas de estas pueden realizarse mientras desarrollamos actividades cotidianas. Por ejemplo, al prestar atención mientras tomamos un baño de regadera, a cómo en esos momentos el agua fluye por nuestro cuerpo con atención plena, estamos adoptando una actitud mindfulness. Hay una práctica que se ha popularizado mucho y que me parece que es también de las más conocidas, que es el mindfulness de los alimentos. Este mindfulness se refiere a prestar atención justamente a esa experiencia de degustar, de paladear los alimentos. Y bueno, responde a lo que ustedes comentaban al principio, ¿no? Yo coincido totalmente en que estamos en una vida muy agitada, relacionada con pues ciertas características sociales, económicas, culturales de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Nos hemos habituado, por ejemplo, a comer deprisa, a no disfrutar el sabor de los alimentos. Y este tipo de mindfulness, justa o esta práctica de mindfulness justamente se enfoca en eso, en poder saborear, digamos, desde el sabor sui generis de un vaso de agua, una ciruela pasa, o quizá la taza de café que tomas en la mañana en lugar de beberla deprisa, darte algunos instantes para poder disfrutar, para poder estar presente en esa experiencia. Hay una práctica que me parece muy apropiada también para lo que usted comentaba hace unos momentos, que se conoce como drop. Se llama así porque significa detente, respira, observa y prosigue. Y esta práctica puede hacerse de forma muy breve y tiene la ventaja de que podemos llevarla a cabo en una sala de espera, en una fila del banco, quizá en medio de una reunión donde experimentemos somnolencia o cierto desasosiego o irritación incluso, y entonces poder detenernos un poco para respirar conscientemente, por ejemplo, experimentar cómo el aire entra y sale por nuestra nariz, su temperatura, o cómo se siente la respiración en nuestro abdomen. Y posiblemente después de esta práctica podamos regresar al presente con una mucho mayor atención que como estábamos antes. Hay otro tipo de prácticas que son las prácticas formales de mindfulness. Estas prácticas se distinguen porque son más estructuradas, requieren de un poco más de tiempo. Se sugiere que se adopten ciertas posturas para su realización y algunas de las más conocidas sería la práctica con foco atencional en la respiración. Un poquito la describía ahorita a propósito del drop. Otra práctica formal es el escaneo corporal. En el escaneo corporal nos hacemos conscientes de nuestras sensaciones en el cuerpo, podemos iniciar la cabeza y descender quizá del lado derecho por la extremidad, por nuestro brazo hasta llegar a los dedos, descender al tronco, a la pierna derecha. Cuando llegamos a nuestro pie derecho y a sentir conscientemente nuestros dedos, subimos por el otro pie de manera parecida. Otra práctica que a mí me ha hecho mucho sentido es la meditación caminando.
La meditación caminando es una práctica también muy accesible porque, por ejemplo, si no tuviéramos mucho espacio para desplazarnos, lo podemos hacer quizá en una longitud de 1,80 m o 2 metros, y sencillamente se trata de centrar nuestra atención en cómo damos los pasos, desde levantar el pie, cuando el pie se encuentra en el aire, cuando lo asentamos de vuelta, cuando se siente el peso de nuestro cuerpo sobre nuestro pie. Posteriormente hacemos lo mismo con el otro pie. Y una práctica más que quisiera mencionar es la práctica de atención a los pensamientos y también de atención a las emociones. Eh, pero más adelantito, si hay oportunidad de que pongamos en práctica unos breves minutos alguna de estas prácticas, creo que ahí quedará un poquito mejor ilustrado, ¿no? De hecho, lo podemos practicar si gusta, doctor. Si es breve, usted nos dice qué podemos hacer. Estaría padre que lo pudiéramos realizar e invitar al público que también se tomara unos minutitos justo para pues practicar estas técnicas de mindfulness. Sí, por supuesto, me encantaría. Ok. Pues adelante, Eh, claro ¿Cuáles que son sí, los muchas, pasos? muchas gracias. guíenos. Por supuesto que sí. Te invito a dejar de momento lo que te encuentres realizando, de preferencia si tienes cerca tu teléfono celular y te es posible silenciarlo, sería eh, muy positivo para poder concentrarnos en la siguiente práctica. Vamos a experimentar juntos una práctica de foco atencional en la respiración. Para esto te invito a que tomemos una postura de dignidad. Esta práctica se puede realizar tanto de pie como también sentados. En las siguientes instrucciones voy a referirme a la posición sentados, pero también puedes estar de pie si tienes mucha somnolencia, por ejemplo. Asienta tus pies sobre el suelo sin rigidez, sino de forma natural, y que estos formen un ángulo de 90 grados con tus rodillas, con tus piernas. La posición de nuestra espalda vamos a buscar que sea recta. Algo que puede ayudarte es empujar con suavidad tus hombros hacia atrás, como en este movimiento que voy a mostrarte. Y nuestra espalda corrige su postura. Nuestra cabeza ligeramente con la barbilla inclinada, de tal forma que la parte de atrás de nuestra nuca se estire un poco. Y tus manos puedes posarlas suavemente sobre tus piernas, o si lo prefieres, puedes reposarlas sobre tu abdomen. Vamos a iniciar con 2 inhalaciones profundas y voy a hacer la nota cuando decimos e inhalemos. Adentro, afuera, adentro, afuera. Si te hace sentido, puedes cerrar tus ojos. Sin embargo, si te sientes aletargado, puedes permanecer con los ojos abiertos en un ángulo aproximado de 45 grados y posarlos suavemente en punto neutro frente a ti. Vamos ahora a tomar como ancla o como foco atencional nuestra respiración. No trates de forzar de algún modo tu respiración, ni más lento, ni más rápido.
de lo que lo haces normalmente. Puedes sentir cómo entra el aire por tus fosas nasales, cómo sale, su temperatura. Siente cómo se llenan tus pulmones de aire. Podemos sentir también nuestra respiración en el abdomen, cuando éste se expande al entrar el aire y cuando éste se contrae cuando el aire sale. Si experimentas alguna incomodidad, por ejemplo, algún cosquilleo, entumecimiento, es posible, solo nótalo, reconócelo, pero trata de no responder impulsivamente a él y regresa al ancla de tu respiración. Si en algún momento adviertes algún pensamiento, déjalo estar. Los pensamientos son como nubes en el cielo. A veces nuestro cielo está despejado, otras veces pareciera que amenaza lluvia, pero las nubes pasarán. No te identifiques con tus pensamientos. Eres mucho más que tus pensamientos. Cualquier distractor que experimentes, que no provoque que te lo reproches o que seas severo contigo, las distracciones no son un error en la práctica de mindfulness. Es ser que podemos notar como nuestras sensaciones, etiquetar como nuestros pensamientos y volver a nuestra ancla. No te preocupes si esto ocurre más de una vez, si ocurre 10 o 20 veces. Cada una de estas regresa amablemente, amorosamente al ancla de tu respiración. Voy a silenciarme los últimos dos. No es respirando conscientemente. Lentamente empieza a mover los dedos de tus manos, tus brazos, tus pies. Relaja un poco si lo deseas, tu posición y reconócete por el esfuerzo de haber hecho esta práctica. Wow, qué Gracias, increíble, maestra doctor. Cintia. No, muchas gracias a usted, doctor. Y ahorita mencionó esto de las distracciones y es muy real. Creo que son parte, me imagino, de tener como estas prácticas, porque dejar la mente en blanco creo que es imposible, ¿no? Pero justo imaginar los pensamientos como nubes, creo que puede ayudar mucho a decir, bueno, lo veo desde perspectiva,
sé que tengo varias preocupaciones, sé que tengo varios pues pendientes, pensamientos ahí recurrentes, pero los observo y no me identifico. Me gustó mucho y sí me sentí más relajada. ¿Tú cómo te sentiste, Pedro? Creo que igual nos relajó un poquito, ¿no? Al menos esto es como un pequeño fragmento de lo que se puede hacer, ¿no? De manera breve. Creo que nunca es suficiente para poder relajarnos, ¿no? Siempre encontrar espacios adecuados en el área de trabajo. Creo que eso nos ayuda mucho para que nosotros podamos relajarnos un poquito y como lo dije al inicio, ¿no? Esta conciencia plena de uno mismo en el lugar y en el espacio en el que uno se encuentra ayuda mucho para poderse relajar, ¿no? Inclusive para enfocar, ¿no? En las actividades que estemos haciendo, ¿no? Así es, y de hecho, si te das cuenta, Pedro y también doctor, pues fue breve, fueron apenas unos minutos y creo que tiene pues justo los beneficios que comentábamos hace un momento, por lo menos reducir estos niveles de estrés o descargar un poquito la mente o de los pensamientos, ¿no? Nos gustaría, doctor, que nos platicara un poquito más sobre estos desafíos comunes que podemos enfrentar pues al comenzar esta práctica de mindfulness para los que somos principiantes. Claro, claro que sí, pues precisamente me parece que la práctica nos fue muy útil para experimentar quizá algunos de estos distractores u obstáculos que pueden presentarse en la práctica misma y que son precisamente ciertos pensamientos intrusivos, como ya usted lo mencionaba, de los cuales es conveniente desidentificarnos. La metáfora de las nubes en el cielo a mí me hace mucho sentido. De igual forma, hay otra metáfora que manejamos en la práctica de mindfulness y que se refiere a las emociones. Hay también una práctica formal de las emociones y allí la metáfora o una de las metáforas es imaginar que tus emociones son un río que fluye, pero tú guardas resguardo en la orilla donde el agua está un poco más calma y menos turbia y entonces ves pasar tus emociones sabiendo que como toda agua que fluye se limpia y esa agua se volverá más mansa y se volverá más limpia también. Esta metáfora con las emociones nos puede también ayudar mucho. Las sensaciones corporales me parece que pueden ser otro obstáculo. Yo las enfrentaba o las he enfrentado en ciertos momentos, quizá cuando dejaba de hacer las prácticas 2 o 3 días y después volvía, pero me sentía muy estresado por cuestiones del trabajo, de estudios, compromisos, y entonces al principio me parecía que no podía concentrarme, que no podía meditar porque sentía comezón, entumecimiento, parecía como que mi cuerpo se activaba en diferentes zonas para manifestarse justamente durante la práctica de la meditación. Ocurre que muchas de esas sensaciones nos acompañan generalmente. Lo que pasa es que no estamos centrando nuestra atención en lo que sentimos, ¿no? Y por eso no experimentamos como esas inquietudes o ese desazón. Pero algo que se hace en las prácticas de mindfulness es que no luches contra eso, que no luches contra esas sensaciones que estás experimentando, sino que las reconozcas, que te detengas brevemente en ellas, pero después regreses a tu ancla, ¿no? De acuerdo con cuál sea tu ancla en estos momentos, ¿no? En la práctica que hicimos fue la respiración. Eh, a menos que, por ejemplo, se tratara de alguna persona tal vez que haya experimentado algún trauma y que se esté iniciando en la práctica de mindfulness y le perturbe mucho por quizás ciertos recuerdos o evocaciones el mantenerse en una posición porque quizá nos evoque el congelamiento en situaciones violentas o traumáticas. Y en esos casos lo que se sugiere, ¿no? Porque antes decía también que ante todo mindfulness es una práctica ética, ¿no? Y autocompasiva. No hay que forzar, en esos casos habría que detener la práctica
posiblemente realizar alguna otra actividad que la persona sepa que le ayude a regularse, quizá caminar un poco, beber agua, escuchar música y quizá más adelante darse la oportunidad de paulatinamente experimentar de nuevo, ¿no? Y bueno, por supuesto, en estos casos, como en muchas otras situaciones, pues lo más conveniente es también apoyarse profesionalmente por un especialista en salud mental, ¿no? Creo que esos obstáculos serían los de la propia práctica y ya solo quisiera mencionar quizá algunos obstáculos culturales, ¿no? Porque a mí algo que me ha llamado la atención es que algunos grupos con cierta ideología, ¿no? Porque de repente aparecen algunos videos en las redes sociales que advierten como de peligros o riesgos del mindfulness y lo asocian incluso a veces con prácticas demoníacas o cuestiones de ese tipo. Me parece que esa cuestión quizá asociada con cierta tradición espiritual o cuestiones culturales podrían ser un obstáculo para que uno se aproxime abierto a la experiencia, a las prácticas de mindfulness. Otra cuestión sería posiblemente no querer darnos o no estar abiertos a la oportunidad y mencionar que, bueno, algo tan sencillo como sería, ¿no? Que podría ayudarnos con algo tan complejo como la depresión o como la ansiedad, quizás sin habernos brindado la oportunidad de probar esa herramienta, ¿no? Que ahí me parece que sí nos puede ayudar. Creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Me quedo con esto último que mencionaba, ¿no? Como tal vez un método, no sé si llamarlo, corríjame, doctor, si un método tal vez paliativo como parte de un proceso psicoterapéutico, el proceso del mindfulness para tratar algunos trastornos, como bien mencionaba, ansiedad, estrés o alguna otro padecimiento que pueda estar presentando el paciente como una especie de coadyuvante para poder trabajar no sé, algún trauma, algún trastorno, porque me generaba esa duda, ¿no? Con estas cuestiones de los posibles desafíos que existen, ¿no? Por lo que comentaba. Sí, por supuesto, maestro. De hecho, la herramienta del mindfulness se trabaja con la psicoterapia cognitivo-conductual. Pero también, como usted mencionaba, hay algunos modelos en psicotraumatología que se apoyan del mindfulness. Por ejemplo, en una de sus obras, Janina Fisher plantea el trabajo con mindfulness para abordar la disociación tras haber experimentado trauma. Otro modelo de Richard Schwartz, que es el de sistemas de familia interna, también se apoya en prácticas de mindfulness para el trabajo con las herramientas propias de ese modelo. Igualmente en la psicoterapia humanista se pueden apoyar de este modelo para pues el trabajo de acuerdo con, digamos, sus diferentes posicionamientos teóricos y como una herramienta que puede apoyar, como usted bien decía, el proceso psicoterapéutico, ¿no? Esto es algo que yo también como consultante lo he experimentado, de hecho, en cada uno de estos modelos que mencioné antes. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por sus aportaciones. Y pues vamos a pasar a una sección que se llama Pregúntale al especialista. Bien, pues estamos en esta sección de Pregúntale al especialista, en donde pues nos damos a la tarea de recabar algunas preguntas e inquietudes de personas que voluntariamente nos comparten, con la finalidad de que en conjunto con nuestro ponente o nuestro invitado del día de hoy, pues podamos brindarle alguna estrategia, algún consejo hacia cómo hacer frente a algunas situaciones. La primera historia que nos comparten, doctor, dice: ¿cómo ayudar a los niños y niñas en edad de 1 a 4 años con indicadores de espectro autista a bajar las crisis de ansiedad ante situaciones de exploración a nuevas texturas, entornos, aun cuando se inicie con anticipadores como agenda visual?
Soy docente en educación especial y tengo a mi cargo el grupo de inicial, donde observo a 2 pequeños con algunos indicadores de espectro autista, aún no diagnosticados. Sin embargo, se empiezan a manifestar algunos indicadores a nivel de comunicación, social e hiperactividad ante estímulos táctiles, auditivos y visuales. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Sí, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, bueno, algo que eh, me parece importante mencionar, y estará de acuerdo nuestra colega que plantea la pregunta, es tratar de hacer un trabajo interdisciplinario, en este caso involucrándose a sí mismo un profesional de la salud mental, con el diagnóstico y con algunas recomendaciones específicas para la condición que se describe. En términos generales, el mindfulness en su trabajo con niños puede favorecer una disminución en la ansiedad o en la hiperactividad. Eh, Me parece que una de las bases o fundamentos de esto sería que fisiológicamente, cuando algo nos perturba o nos mostramos agitados, quizá por algún evento interno o externo, nuestra respiración también varía su ritmo. Entonces, mediante algunas prácticas lúdicas adaptadas para niños pequeños, me parece que puede introducirse a los pequeños no de manera forzada, sino a manera de juego en este tipo de prácticas. Me parece que aquí cuenta mucho también la creatividad del profesor o de la profesora. Por ejemplo, para prácticas con la respiración, imaginar que el abdomen es un globo que se infla y se desinfla, empezar por periodos muy breves de práctica, eh, sin forzar, como decía, a los niños. Otra técnica que puede trabajarse con referente a las emociones es, por ejemplo, imaginar que encarna un dragón y que entonces conforme se inhala y se exhala, al exhalar se lleva afuera mejor aquella emoción, aquel sentimiento que nos está regulando en ese momento. Sí, me parece que el trabajo con niños es una beta muy importante, muy interesante, tanto para la investigación como para el trabajo práctico con mindfulness. Y en mi opinión, eh, pienso también que lo recomendable es pensar en estas adaptaciones que mencionaba antes, ¿no? Para adecuarlas, pues según las etapas de desarrollo, los contextos socioculturales de los pequeños, y encontrar la manera de acercarlos amigablemente, me parece, a este tipo de prácticas. Pero sí se pueden lograr resultados muy interesantes en el trabajo con niños. Personalmente sí he puesto en práctica algunas prácticas de mindfulness con niños, y ellos mismos atestiguan el mostrarse más atentos, el sentirse mejor emocionalmente, digamos, sin que uno los induzca, sino que de forma natural ellos te dan testimonio pues, de ese resultado en su bienestar, me parece. Creo que, sin embargo, como aportación, ¿no? Esta práctica con los niños es muy interesante porque podemos generar y dar más herramientas, tal vez no solamente en el contexto educativo, sino también llevarlo a casa, ¿no? Tal vez capacitar a los papás con algunas estrategias. Se me viene a la mente ahorita que mencionaba niños que tal vez son un poco impulsivos o manifiestan hiperactividad. No sé qué tanto o qué tan factible sería que los niños puedan lograr concentrarse a través de las técnicas del mindfulness para poder tal vez estabilizar estas cuestiones anímicas en relación a ese tipo de conductas. Por eso se me hace muy interesante esto, ¿no?
Sí, es muy interesante y creo que también, como menciona el doctor, pues es parte de enseñar a, por lo menos estos principios básicos, ¿no? ¿Qué es la respiración? ¿Cómo respirar? ¿Cómo identificar a lo mejor una sensación corporal, una emoción, ¿no? Cuestiones que a los niños pues se le puede facilitar un poco más al inicio, podría ser. Claro, ¿no? Eso es muy, muy importante. A lo que nos lleva a a la siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando tienes un ataque de ansiedad, cuando sufres de ansiedad, no te permite concentrarte en tus trabajos y te cuesta mucho hacer un buen trabajo porque tus emociones se alteran mucho y es lo que un amigo me comentó? Doctor, ¿qué nos podría decir al respecto? Sí, por supuesto. Bueno, algo que me gustaría compartirles para iniciar es que justamente mi encuentro con el mindfulness fue por un tema personal. Mi madre tiene 81 años, yo soy su cuidador primario y ella está diagnosticada con ansiedad. Entonces fue en un congreso de psiquiatría y profesiones afines donde un médico psiquiatra mostraba algunos resultados de investigación que asociaban como una variable el mindfulness para la disminución o para el trabajo con la ansiedad. Y a raíz de ahí, en primer lugar, pensé en ella, pensé en mi madre, ¿no? Posteriormente al empezar a practicar personalmente mindfulness, pude también experimentar que me ayudaba en el tratamiento psicoterapéutico en que me encontraba en aquel tiempo y que tenía relación con etapas depresivas que yo experimentaba. Me parece que en casos de ansiedad, ¿no? Y mi madre parece de una ansiedad muy severa, eh, puede favorecer una mayor paz, me parece, el abrirse a practicar mindfulness. Por ejemplo, si ocurriera que una crisis se presentara en un sitio público y ya se tuviera cierto entrenamiento en mindfulness, pues posiblemente podría hacerse un drop, podría hacerse una práctica breve de atención en la respiración por razones similares a la que dije antes con relación a los niños, ¿no? Digamos, el ritmo de la respiración se asocia con el estado fisiológico que tenemos en cierto momento, ¿no? Una respiración más agitada se presenta porque hay una mayor agitación fisiológica en general por algo que nos está afectando negativamente o nos está desregulando, ¿no? Ya sea algo interior, ¿no? O algo exterior. Entonces me parece que eso puede ayudar. Algo importante, pienso que es que poco a poco pudiéramos como normalizar, ¿no? Como esta herramienta o práctica de autocuidado en el sentido de que no nos diera pena o no sintiéramos reserva de utilizarla si es para nuestro bien, incluso en un sitio público, digamos. Así como algunas personas quizá recurren a la oración o requieren o recurren, por ejemplo, a rezar cuando se les comunica pues de algún inconveniente o de algún problema grave. Me parece que podemos habituarnos a poder utilizar donde quiera que sea necesario y en el momento que sea necesario una práctica de mindfulness que nos ayude a regresar al momento presente, ¿no? Porque creo que lo que ocurre algunas veces con los ataques de ansiedad es que ya no se está en el cuerpo, ya no se está en el momento presente, ¿no? Y me parece que la forma que tenemos de situarnos en el ahora es justamente nuestro cuerpo y la forma en que podemos ayudarnos a volver a donde nuestro cuerpo se encuentra es volviéndonos más conscientes de la respiración, entre otros focos de atención en que nos podemos centrar en estas prácticas, ¿no? Entonces me parece que desde luego, bueno, lo recomendable también, como ya decía antes, pues es apoyarse en un especialista de la salud mental, ¿no? Si la afección es muy grave y entonces poder ser acompañado en este proceso, ¿no? Y utilizar la herramienta de mindfulness cuando sea necesario, ¿no? Yo recuerdo que
en Capuy Expro, precisamente el excelente psicólogo Israel Domínguez me repetía mucho esto. Me decía, el asunto no es tener muchas herramientas, sino el saber cuándo poderlas utilizar y hacerlo, ¿no? Y me parece que mindfulness es otra herramienta, ¿no? Que podemos guardar en esa cajita de herramientas, donde quizá depositamos el conversar con otros, el admirar la naturaleza, el ejercicio físico, ¿no? Otro tipo de ayudas que podemos obtener cuando sea necesario, ¿no? Pero me parece que en esos casos puede favorecer, ¿no? Puede ayudar. Así es, doctor. Qué bonito y qué importante esto de tener la cajita de herramientas emocionales, ¿no? Aquello que podemos tener como recursos cuando llega un momento en donde podemos sentir, pues, como menciona aquí el caso, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, y tener, creo que este recurso a la mano, pues puede ser fundamental para algunas personas, el poder llevar la respiración, ¿verdad? Llevarlo al momento presente. Ok. Esta parte, ¿no? De una respiración, creo que aquí le agregaría algo, ¿no? O sea, una respiración activa, pero también una respiración consciente y plena de uno mismo como una estrategia más para poder abordar cualquier situación que se pueda presentar, ¿no? Agarro esta primera herramienta que se me presenta y poderla aplicar al momento, ¿no? Como se me viene a mí a la mente como un primer contacto, ¿no? Como estabilizar y como bien mencionaba, ¿no? Acompañarlo de un proceso psicoterapéutico para trabajar un poquito más esa situación. Así es, maestro. Y pues bueno, vamos a dar paso también a las preguntas, si le parece bien, doctor, a las preguntas de nuestro público. Claro que sí, con mucho gusto. O Ok, ok. La primera pregunta dice, ¿existen técnicas específicas dentro del mindfulness que sean más efectivas para tratar el estrés laboral o la ansiedad relacionada con el trabajo? Básicamente son estas técnicas que antes describía o prácticas que antes describía. Hay muchas adaptaciones que pueden hacerse apoyadas de la imaginación, pero guardando como estos mismos principios que antes decíamos, ¿no? En las prácticas formales, por ejemplo, cuidar la postura. Hay prácticas que se hacen sentados, se hacen de pie, caminando, o por ejemplo, el escaneo corporal puede hacerse acostado, ¿no? Quizá en el trabajo, las prácticas más viables, ¿no? Si uno las hace de manera autónoma, es decir, que no sea parte como de un programa, ¿no? Que ojalá no las empresas tuvieran ese tipo de programas, pero si es algo que uno hace de manera autónoma, me parece que con esas prácticas, recurriendo a ellas continuamente, ¿no? Repetidamente, familiarizándonos con estas, me parece que más bien eso sería lo que podría ayudarnos. Es decir, hace ratito o al principio yo decía, ¿no? Que una característica de mindfulness es acercarse a la experiencia sin la expectativa, ¿no? Del resultado o del beneficio que yo podría obtener mediante esta práctica. Pero lo cierto es que, bueno, en analogía con cualquiera otra cosa, de que queramos echar mano quizá para mejorar nuestra salud o nuestra vida, ¿no? El ejercicio físico o la buena alimentación, pues recordemos que hacerlo eventualmente no es suficiente. Me parece que con el mindfulness es igual, digamos. Creo que con estas prácticas base, ¿no? Podría ser suficiente si nos damos la oportunidad de hacerlas con continuidad, ¿no? Con perseverancia, ¿no? Con disciplina incluso. Porque hace ratito que hablábamos de los obstáculos, ¿no? Me faltó mencionar otro obstáculo que es yo creo que un mal de nuestro tiempo, el decir no tengo tiempo, ¿no? Digamos, decimos no tener tiempo y postergamos quizá encuentros o conversaciones o experiencias que no demorarían más de 10 o 15 minutos, ¿no? Y me parece que la práctica del mindfulness es una de esas cosas que podemos incorporar y naturalizar, ¿no? En nuestra rutina diaria, ¿no? Y creo que con el tiempo, ¿no? Podremos advertir o podemos experimentar cómo nos estuviera favoreciendo o ayudando, ¿no?
sin desesperarnos, ¿no? Con paciencia, ¿verdad? Sin tratarnos mal, ¿no? Porque diga, es que no medito bien, es que no lo estoy haciendo bien, es que no sirvo para meditar, ¿no? Porque recordemos que también decíamos que hay que suspender la autocrítica, ¿no? Es otra característica, porque si hablamos de una ética, pues esa ética pues debe empezar de manera importante por tratarnos amable y amorosamente a nosotros mismos. Entonces yo creo que más bien con paciencia, eh, adoptando a lo mejor la práctica que me haga más sentido y haciéndola lo más que pueda durante la semana, ¿no? Ojalá que fuera diario o incluso varias veces al día. Y eso creo que me podría ayudar muy bien, ¿no? No tanto porque sea alguna práctica más eficaz que otra, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Creo que es algo, es una herramienta más, ¿no? Para nuestro arsenal y poder seguir con ello, ¿no? Aquí nos comparten otra pregunta. ¿Qué recursos como libros, aplicaciones y cursos recomendaría para aquellos que quieren empezar en la práctica del mindfulness? Me parece que hay una vasta bibliografía. Digamos, me parece que un buen punto de partida podría ser leer a John Kabat-Zinn, ¿no? Por ejemplo, en Vivir con plenitud las crisis, ¿no? Hay otro libro que es el que estoy leyendo ahora que se llama Mindfulness para la felicidad, que parece como un título muy ligero, ¿no? Pero que en realidad pues no lo aborda como tema de superación, sino a profundidad en cuanto a la evidencia científica de mindfulness. Hay mucha bibliografía disponible, incluso de manera gratuita en la red. Hasta el día de hoy, yo no he trabajado con alguna aplicación. Conozco que sí las hay. Incluso una que sí estuve probando fue unas prácticas de meditación que están disponibles en Netflix, por ejemplo, que alguien me comentó de ellas en un retiro de mindfulness justamente. Más bien, a mí lo que me ha funcionado es apoyarme de instructores o de maestros, porque yo también enfrenté mucho como esa falta de perseverancia. Y entonces me justificaba por diferentes razones. Decía, es que estoy muy ocupado, es que ya no me da tiempo, es que cuando lo hago no lo hago bien, ¿no? Y estaba como haciendo algo paradójico, ¿no? A lo que dice en sí la práctica de mindfulness. Entonces empecé a pensar, ¿no? Que quizá me haría bien hacerlo acompañado, ¿no? A mí me funciona, por ejemplo, bien hacerlo acompañado y he encontrado grupos y sitios en las redes sociales que siguen un modelo parecido en el que yo me formé, ¿no? Que es algo que yo he buscado, ¿no? Por ejemplo, los instructores que yo he tenido se han formado también en el Instituto Mexicano de Mindfulness, porque ese sería así como otro punto, ¿verdad? Que quizá abordaríamos en otra ocasión, que hay una gran diversidad de prácticas, variaciones, digamos, o diferentes maneras, ¿no? En que como que se adereza o se hacen, pues eso, variaciones a la práctica de mindfulness. A mí me gusta más la idea como de adherirme a un solo modelo, ¿no? Que es el modelo que propone el doctor Eric López en el Instituto Mexicano de Mindfulness y que me parece que me ha hecho mucho sentido en mi práctica diaria, ¿no? Ok, gracias doctor, ¿no? Por esta respuesta, esta pregunta y sobre todo para aclarar algunas dudas sobre el mindfulness, ¿no? Y como bien mencionaba, ¿no? Tal vez centrarse en un modelo base para poder a comenzar estos autores que nos recomienda, creo que es como un punto de partida para poder iniciarse o las personas que quieren iniciarse en esta tal vez formación o en este proceso del mindfulness. Uno de los objetivos que buscamos con este programa es dejar recomendaciones sobre el tema que abordamos durante cada programa, ya que muchos de los que nos pueden ver son personas relacionadas con el tema, pero muchos otros quizás es la primera vez que escuchan del tema. Por ello, nos gustaría que pudiera comentarnos algunas recomendaciones para el público que nos está viendo. Doctor. Claro que sí, me gustará mucho hacerlo. Eh, Quiero retomar algo que ustedes acertadamente hicieron y que tiene que ver con la agitación de esto que el sociólogo Sigmund Bauman denomina los tiempos líquidos. Estos tiempos
donde parecemos querer ahorrarnos ciertas tareas sencillas, ¿no? Comprar las cosas hechas. Este tiempo también económicamente complicado para muchos de nosotros en un país como el nuestro, donde muchas veces el tener un solo salario o trabajar en un solo empleo ya no es suficiente y entonces quizá agotados al final de la jornada, lo que buscamos impulsivamente es alguna manera de evadirnos de la realidad y quizá aminorar el cansancio que en ese momento sentimos. Me parece que el mindfulness se presenta entonces como una posibilidad de brindarnos un obsequio muy valioso a nosotros mismos. Me parece que no es necesario, por ejemplo, si no nos es posible, que invirtamos en algún programa costoso de formación en mindfulness. Afortunadamente, tanto hay libros prácticos, ¿no? El propio John Kabat-Zinn tiene algunos libros que están más orientados a brindar herramientas prácticas. eh, asimismo, hay canales, por ejemplo, en YouTube con especialistas con una formación muy sólida, que serían de los que nos podríamos apoyar para iniciarnos, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Mindfulness tiene sus videos que puedes tú reproducir gratuitamente con algunas prácticas para iniciarte en la experiencia. Y bueno, también hay otros especialistas del tema que lo trabajan muy bien. De hecho, yo muchas veces pongo de esos videos de reproducción gratuita, por ejemplo, para caminar un poco con mi madre, ¿no? Que se apoya de una andadera para poder desplazarse. Y justamente el día de ayer estuvimos caminando con uno de esos videos de YouTube de 10 minutos, ¿no? Para la meditación caminando. Eh, entonces me parece que hay posibilidad de brindarnos ese obsequio, de darnos esa oportunidad de detenernos un poco y regresar a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, algo que yo he reflexionado mucho últimamente es que quizá en otra etapa de mi vida, ¿no? O quizá a muchos nos sucede también, tenemos como cierto ideal de éxito y autorrealización, de trascendencia incluso. Y tal vez esto lo centramos en ciertos logros profesionales que nos restan tiempo de convivencia con nuestros seres queridos y que quizá por encontrarnos tan saturados de actividades nos conducen como a cierto agobio, a sentirnos incluso un poco desensibilizados respecto a nuestras sensaciones o nos demos cuenta de que no nos brindamos la oportunidad de sumergirnos en nosotros mismos y reconocer las cosas que pensamos o las cosas que sentimos, porque quizá hemos adoptado la actitud de querer controlar las cosas, no controlarlo todo. Me parece que mindfulness nos ayuda, y hace ratito lo comentaba usted, maestro, nos ayuda al autoconocimiento. Me parece que es una herramienta también valiosísima de autoexploración y creo que en ese sentido nos puede conducir a otro tipo de éxito, ¿no? Un éxito fundamentado más en el logro paulatino de un sosiego y de una paz interior, justamente basados en el autoconocimiento. Y bueno, yo puedo decirles también en mi experiencia profesional que este puede ser un buen camino para recuperar tu salud mental o para aliviar el sufrimiento que hayas experimentado por diferentes situaciones de la vida, ¿no? Entonces, me parece que es una herramienta amigable, sencilla, fácil de utilizar y ojalá, ¿verdad? Nos brindemos esa oportunidad sin expectativa, ¿no? Como decía al principio. Así es, doctor. Le agradecemos mucho estas palabras. Creo que es muy importante reconocer que es bueno tener estas herramientas, estos recursos y sobre todo darles las gracias a usted, doctor, por aceptar esta invitación, por acompañarnos y le queremos dar pues un reconocimiento, si nos permite hacer lectura.
La Universidad Gexpro otorga el presente reconocimiento al doctor Hermes Castañeda Caudana por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Aplicaciones del Mindfulness para el manejo de estrés y ansiedad, realizado en las instalaciones de la Universidad Gexpro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 16 de diciembre del 2024. Así que pues muchísimas gracias, doctor, gracias por todas sus aportaciones tan valiosas. Esperamos que nos pueda acompañar en siguientes eventos y pues también agradecemos a la comunidad que nos estuvo acompañando el día de hoy. Queremos darle las gracias al público, no solamente por acompañarnos hoy, sino a lo largo de todos estos programas, recordando que si quieren saber más sobre estos temas o los que hemos abordado anteriormente, pueden encontrar los videos en nuestras diferentes redes sociales. Y pues déjame comentarles, ¿verdad, maestro, doctor? Que pues ya esta es la última transmisión. Ya estamos cerrando un año más de diferentes eventos enfocados en la promoción, ¿verdad?, de la salud mental, y queremos agradecerles de corazón por habernos acompañado a lo largo de este 2024, sobre todo por abrirnos a nuevos conocimientos, compartir experiencias y sobre todo por ser parte de esta comunidad que valora el bienestar emocional. Y pues confiamos, ¿verdad?, en que todo lo que compartimos aquí para ustedes pues sea de utilidad y que sea enriquecedor. Y que el próximo año, por supuesto, sigamos creciendo juntos, aprendiendo, compartiendo más conocimientos. Y pues por parte de la Universidad Gexpro les deseamos un cierre de año con paz, con alegría y amor, y que venga un 2025 cargado de nuevas oportunidades, desafíos superados y muchísimas satisfacciones. ¿Quieres agregar algo antes, Pedro, antes de despedirnos? Como siempre, ¿no? Un gusto poder estar acá con ustedes transmitiendo temas muy importantes que al final son de mucha ayuda. Conocer, creo que la gran variedad que existe en técnicas, estrategias, temas que son muy importantes y muy relevantes hacia el cuidado y la promoción sobre todo de la salud mental. Y creo que pues agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado durante todo este tiempo en estas transmisiones que hemos hecho con mucho corazón, con mucho empeño y sobre todo justamente esto, para poder difundir esta información y la importancia que tiene que ver el cuidado de la salud mental. Así es, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por estar aquí y que tengan un maravilloso fin de año. Esperamos que nos puedan acompañar en nuestra primera emisión del 2025, qué nervios, qué emoción, el día lunes 6 de enero a las 5 de la tarde, donde tendremos el tema psicoterapia, beneficios y desafíos, para que empecemos el año con todo. ¿Qué te parece? Y pues los invitamos, ¿verdad?, a visualizarnos para esa fecha y sin más que agregar, pues nos vemos hasta pronto, que tengan bonito día, bonita tarde. Hasta luego, gracias. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad Gexpro, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos.